Barriga porque se acoge la solicitud de prisión preventiva. María Jesús Chacov, estamos contigo ya hasta ahora. Nico, sí, hace pocos minutos el noveno juzgado de garantía de Santiago entonces acogió esta solicitud de prisión preventiva para Katy Barriga. Recordemos que ella estaba hasta hace pocos minutos con arresto domiciliario total y finalmente los querellantes, que son el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú y también la Corporación de Educación de Maipú, solicitan esta reformalización para finalmente que le den una medida cautelar más agravante a Katy Barriga, que sería la prisión preventiva que finalmente se acogió por parte del magistrado. El magistrado durante los últimos minutos señaló que la libertad de Barriga era un peligro para la investigación y es por eso que finalmente se decide esta nueva medida cautelar, que es la más gravosa, y hay que destacar también que al final de esta formalización el abogado defensor de Katy Barriga solicitó que ella pudiera ingresar a la prisión preventiva el día de mañana. Sin embargo, el magistrado le dijo que eso no era posible, que había igualdad ante la ley y que ella debería ingresar a partir de hoy día a esa prisión preventiva. Todavía no se ha informado a qué recinto iría, pero lo cierto es que está esta medida entonces cautelar de prisión preventiva. Otras cosas que destacar, por ejemplo, que fue lo que dijeron los querellantes durante esta jornada. Destacaron que este monto de los 30.000 millones de pesos ascendió en un 8% a 33.000 millones de pesos de fraude en la municipalidad de Maipú, y señalaron que se trata del mayor fraude al fisco en un municipio en la historia del país, y es por eso que ellos solicitaban esta medida cautelar de prisión preventiva. La defensa intentó decir que en el fondo esta reformalización no tenía sentido porque los antecedentes ya se conocían, y cuando se conocieron esas informaciones en septiembre pasado, que fue cuando cuando revisaron también su medida cautelar, ya se conocían los antecedentes que se dieron hoy día, y es por eso que en el fondo no precedía este cambio de medida cautelar. Sin embargo, como ya lo decíamos hace pocos minutos, entonces el magistrado decide acoger la solicitud de los querellantes y darle prisión preventiva a Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, acá en el Centro de Justicia, Nico. Claro, un monto que, según los cálculos que ha hecho la Contraloría en ese sentido, habla de 33.000 millones de pesos, y se cambia la medida cautelar de la exalcaldesa de Maipú, María Jesús, Katy Barriga en este caso, y vemos las imágenes de hace algunos instantes cuando es llevada por Gendarmería. En algún minuto se solicitaba por parte de la defensa que se comenzara a cumplir la máxima cautelar el día de mañana. Sin embargo, el magistrado en este caso no dio lugar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación para novedades con respecto a la situación de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Finalmente se hizo un cambio en las medidas cautelares de la exedil. Se dicta la máxima cautelar de prisión preventiva contra Katy Barriga, imputada como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, como había solicitado el Consejo de Defensa del Estado y también querellantes. María Jesús Chacov está en el Centro de Justicia y nos entrega más detalles. María Jesús. Nico, muy buenas tardes, ¿cómo están? Claro, noticia de hace pocos minutos, el magistrado entonces acoge la solicitud de los querellantes y finalmente le da la prisión preventiva a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Esto por parte de solicitud de este cambio de medida cautelar por parte de los querellantes, que son el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú y también la Corporación de Educación de Maipú. Ellos solicitaron esta reformalización para cambiar la medida cautelar que tenía hasta hace algunos minutos, que era el arresto domiciliario total, a una más gravosa. ¿Cuál era esa más gravosa? La prisión preventiva, y eso es lo que se le da entonces a Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, hace pocos minutos que terminó esa parte de la reformalización de Barriga. Lo que decía el magistrado, que su libertad, es decir, la libertad de Katy Barriga, era un peligro para la investigación y para la sociedad, y es por eso que finalmente se da esta prisión preventiva.
Esta reformalización duró varias horas, se inició en la mañana y hace pocos minutos terminó. Hace algunos minutos también estaba la fiscal solicitando algunos detalles, pero finalmente ya está dada la prisión preventiva para Katy Barriga. Lo que decían los querellantes durante esta jornada de audiencia es que se trata del mayor fraude al fisco en un municipio en la historia de nuestro país, y es por eso que ellos solicitaban que se entregara una medida cautelar entonces más gravosa. También señalaron, por ejemplo, algunos testimonios que ellos tenían de gente que trabajó en la municipalidad. Decían que Katy Barriga tenía conocimiento de la realidad presupuestaria de la municipalidad, que se le habían pedido que hiciera algunas cosas a los que no hizo caso, y también que no entregó información solicitada por transparencia, y esas también eran sus razones entonces para solicitar esta prisión preventiva, que finalmente la acoge el 9º juzgado de garantía, y queda entonces Katy Barriga con la medida cautelar máxima, que es la prisión preventiva. La defensa intentó que esto comenzara mañana. Sin embargo, el magistrado indicó que debido a la igualdad ante la ley se entregaba entonces, comenzaba, es decir, hoy día la prisión preventiva de Katy Barriga. Perfecto, María Jesús Chacov con la información. Prisión preventiva entonces para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por fraude al fisco, uno de los delitos que está siendo acusada mientras estaba a cargo de la administración de la municipalidad. Esto mientras dure la investigación. Muchísimas gracias, María Jesús. Información que les entregamos a esta hora entonces con la reformalización de la ex edil de Maipú, que deberá cumplir prisión preventiva a partir de esta hora, y la imagen también de hace algunos minutos cuando es llevada por Gendarmería. Vamos a estar, por supuesto, con todos los antecedentes, con esta y otras informaciones en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Ahora. Bien, la imagen entonces de hace algunos minutos, la definición por parte del juzgado de garantía que reformaliza y aumenta la medida cautelar contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, de arresto domiciliario total a prisión preventiva. Esto, recordemos, por la investigación que se lleva en su contra en términos como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Será derivada en los próximos minutos a la exalcaldesa de Maipú al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde deberá cumplir esta máxima cautelar. Nos comentaban desde el Centro de Justicia María Jesús Chacov que fue considerado por parte del magistrado ser un peligro para la sociedad, lo cual es una de las causales justamente para configurar esta prisión preventiva, esta máxima cautelar mientras dure la investigación, y también peligro para el desarrollo de la investigación. Retomamos el contacto con María Jesús Chacov, donde María Jesús, uno entendería, considerando que ya esta formalización se había dado tenía el dato aquí, el 10 de enero, y habían habido otras instancias, que habrían antecedentes nuevos o no, como había postulado la parte querellante. Claro, lo principal que decía la defensa era que no tenía sentido que se le entregara una nueva medida cautelar debido a que ya se conocían los antecedentes. Sin embargo, para el magistrado, lo que presentó los querellantes, que son el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú, finalmente fueron suficientes los argumentos. Parte de lo que ellos dijeron, porque recordemos que esta audiencia duró varias horas, es que, por ejemplo, estos 30.000 millones de pesos de déficit que tiene la municipalidad aumentaron en un 8% según los cálculos que han hecho, y finalmente llegó a los 33.000 millones de pesos sobre eso. De hecho, y también parte de los antecedentes que ellos entregaban eran testimonios que han dado algunas personas que trabajaron en la municipalidad, que decían, por ejemplo, que la exalcaldesa de Maipú sí tenía conocimiento de la realidad presupuestaria de la municipalidad de Maipú, y sin embargo no hizo caso a algunas de las recomendaciones que se le hicieron por parte de algunos funcionarios, y también, por ejemplo, por no entregar información solicitada por transparencia. Esos son parte de los argumentos que entregaron las partes querellantes. Por supuesto, esta fue una audiencia que duró muchas horas, pero esos son uno de los principales que se entregaron y que también destacó finalmente el magistrado para finalmente dar la prisión preventiva. Y otra de las cosas que decían los querellantes, que es algo que también hemos venido escuchando hace algunos meses, hace algunas semanas con este caso, es que se trata del mayor fraude al fisco en una municipalidad en nuestro país. Ese es el argumento que daba entonces los querellantes, y que finalmente fue suficiente para el magistrado para finalmente dar esta prisión preventiva, que es más gravosa que el arresto domiciliario que tenía hace algunos minutos Katy Barriga.
Bien, María Jesús Chacov con la información entonces, con las definiciones entonces de la justicia y esta cautelar de prisión preventiva, el cambio entonces en la a máxima cautelar de la exalcaldesa de Maipú mientras dure esta investigación por, recordemos, los delitos o como autora, esa es la imputación de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por lo que se va cifrando en más de 30.000 millones de pesos. María Jesús, seguimos muy atentos, muchísimas gracias por la información, que esté muy bien. Bien, habla el abogado Borasic de la exalcaldesa Barriga. Vamos a escuchar. Prácticamente arbitraria, en la cual no se ajusta el mérito de los antecedentes, por lo siguiente, muy sencillo. En toda revisión de medida cautelar, lo que tiene que analizar el tribunal es cuáles son los nuevos antecedentes que hay que justifiquen la prisión preventiva. El tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro tribunal, por otro juez, por este mismo tribunal, entendido que no eran suficientes la prisión preventiva. De tal manera que hoy día, lamentablemente, se ha rendido una presión que ha sido desde el día de enero del año pasado, de este año, que nuestra representada tiene que estar privada de libertad sin ningún mérito ni fundamento alguno. Por eso nosotros estamos muy esperanzados, digamos, de que la apelación que se va a presentar lo antes posible, la Corte de Apelaciones va a ajustar la resolución a lo que corresponda, para revocar esta resolución que no tiene mérito en cuanto a los hechos ni al derecho, sino simplemente es aquello que podría haber sido resuelto en enero del año pasado, de este año. Es decir, se ha retrocedido efectivamente 10 meses sin que no importe nada que una persona ha estado privada de libertad, en su caso durante 10 meses cumpliendo fiel y oportunamente la medida cautelar. Estos antecedentes nuevos con respecto a aquí, a ver, escuchen, aquí eso es al revés. La pregunta es, ¿cuál es el antecedente que justifica la prisión preventiva? ¿Cuál es el nuevo antecedente? Ese nuevo antecedente no existe. Acá la decisión de prisión preventiva se retrotrajo a lo que se discutió en enero de este año. En enero de este año no hay ningún antecedente, porque los asuntos de la reformalización del 13 de septiembre son delitos en los cuales no agregan nada, en lo más mínimo nada respecto a la pena probable ni la gravedad de los hechos de aquellos que ya fueron objeto de formalización. Y ustedes deben de recordar, no van a olvidar, que la Corte de Apelación en enero de este año incluso efectivamente estuvo con el voto del presidente de la sala a rebajar la cautelar. Entonces hoy día resulta inexplicable e infundado en la prisión preventiva. Y que nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones acoja el recurso que se va a presentar en lo más rápido posible y enmiende esa resolución conforme a derecho. ¿A qué presiones se refiere? ¿A qué presiones se refiere cuando dice que el juez puso por ejemplo, este 8% en que subió el fraude, ¿lo considera una nueva antecedente? Yo ya expliqué en extenso mi opinión respecto a la resolución, no tengo nada distinto que señalar. Lo que esperamos es que la Corte de Apelaciones enmiende esta resolución y si no, tendremos que esperar hasta el desarrollo del juicio oral. Por eso estamos convencidos, cuando la prueba se reúna, se analice la prueba de forma extensa y con detalle, se dará cuenta que la imputación que hace el Ministerio Público no se sustenta. Lo que pasa es que hoy día son grandes cifras en las cuales analizadas al terreno son totalmente distintas. Abogado, solo respecto a dos cosas, ese 8% no lo consideran antecedente. No tengo nada más distinto que decirle, simplemente hay que ejercer los recursos que la ley contempla, se van a ejercer esos recursos y nosotros esperamos que se acojan, porque aquí la prisión preventiva tiene que resolverse sobre el mérito de los antecedentes y no aquello que se discutió hace 10 meses atrás. ¿Y los testimonios que entregaron la defensa ya los habían entregado o eso sí es un nuevo, los querellantes? Yo ya no tengo nada más que decir, les pido que me respeten y ya dije todo lo que corresponda. Eso es absolutamente falso y realmente una infamia absoluta que realmente se crea información falsa para tratar de perjudicar a doña Katia Barriga. Eso es falso, no tiene solamente responde respecto a los testimonios que entregaron los querellantes. ¿Eso no es un nuevo antecedente? Los nuevos testimonios son los que yo leí en la audiencia, donde funcionarios de la municipalidad dan cuenta que eso ya había ocurrido, lo mismo que se reprocha a ella, había ocurrido desde siempre en la municipalidad y ahora se le atribuye a ella. No tiene sentido. Bien, ahí está María Jesús Chacov. María Jesús, te damos el espacio para que puedas volver ahí a la explanada de lo que es el Centro de Justicia. Habrá declaraciones, me imagino, del Ministerio Público con respecto a lo que fue. Tú nos avisas cuando estés ahí. Declaraciones con respecto a esta medida cautelar que se cambia, que se modifica a prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Vamos a escuchar justamente, y estamos ahí.
Perfecto. Las declaraciones del abogado querellante, si no me imagino, si no me equivoco, María Jesús. Sí, El abogado de la municipalidad. Perfecto. sí. Me interesa hacer una prevención antes de responderle sus preguntas. Creo que es importante en momentos como estos, que no es para esta parte un motivo de alegría que una persona esté sujeta a una medida cautelar tan intensa. No es un motivo de festejo, ni mucho menos. Así que hacer esa prevención, que es lo primero, no es un motivo de alegría para esta parte el hecho de que una persona esté sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, en relación con la resolución del tribunal, el tribunal estamos conformes, y esa es una distinción con lo que señalaba antes, estamos conformes con la resolución del tribunal, porque ustedes saben que desde la primera audiencia de formalización en enero, en que fuimos excluidos como municipio y que después nos reincorporamos a propósito de una resolución de la Corte de Apelaciones, nosotros siempre sostuvimos que la medida cautelar adecuada para un caso como este debía ser la de la máxima intensidad que establece nuestro sistema, y esa medida cautelar es la de prisión preventiva. Hoy día la decretó el tribunal, hay pendientes recursos, así es que estamos conformes, pero como les señalaba, no estamos contentos con... antecedentes nuevos a su juicio para finalmente decretar la prisión preventiva. Estos antecedentes, estos informes de Contraloría. Le respondo. Lo primero, efectivamente la Fiscalía no pidió la medida cautelar de prisión preventiva, pero a mí me parece que eso es un detalle, es una anécdota. Esta investigación ha sido liderada y ha sido todo el impulso que ha tenido esta investigación ha sido precisamente por lo que ha sostenido la fiscal Lorena Parra con la fiscal Constanza Encina. Por lo tanto, en nada resta de mérito al Ministerio Público el que no hayan pedido hoy día la prisión preventiva. Al revés, todos los antecedentes con que nosotros contamos hoy día son antecedentes que fue el propio Ministerio Público, y gracias a las capacidades investigativas de la Fiscalía Regional Oriente que hemos podido dar con esta prisión preventiva y los antecedentes que referimos. ¿Cuáles que usted presentó también en la vez pasada, los que pudieron presar en esta? Sí, bueno, ustedes estuvieron en la audiencia. A nosotros nos parece que los nuevos hechos de falsificación de instrumento público, los nuevos antecedentes que constan en la carpeta, hay peritaje, ¿cierto?, de la Contraloría General de la República, tenemos nuevos testimonios, y todos ellos indican que se conocía la situación de déficit, que sin embargo la exalcaldesa persistió en gastar suntuosamente los recursos de la municipalidad, y a eso se agrega también una querella, una ampliación de querella que ustedes conocieron hace poco por los delitos de negociación incompatible y de fraude al fisco en el caso de SMAPA, que también creemos que es una línea investigativa que ojalá prontamente el Ministerio Público decida. Acusa presiones para finalmente decretar esta prisión preventiva. ¿Qué cree usted que se refiere con esta declaración? No, yo no me voy a referir a los comentarios del abogado defensor, y menos si se trata de presiones. Nosotros como abogados, y ustedes muchos nos conocen, estamos lejos de tener actitudes de presionar al Poder Judicial. Es algo que está totalmente alejado de las prácticas que nosotros tenemos como abogados. Pero abogado, para descartar lo que señalaban desde la defensa, precisamente recién, de Katy Barriga, ellos dicen que no hay antecedentes nuevos. ¿Podemos enumerar o detallar cuáles son estos nuevos antecedentes que permiten que ella quede en prisión preventiva? Créame que ese fue precisamente el objeto de la audiencia. Tendríamos que estar en este punto de prensa una hora, y me imagino que ustedes tampoco quieren estar aquí tanto rato, pero dimos cuenta de cada uno de esos antecedentes. El principal antecedente que nosotros dimos cuenta es el informe de Contraloría que repasa cada uno de los datos que le fue entregado. Esta fue una perito que se interconectó con el municipio. Precisamente lo que nosotros evitamos para que no se tratara de un tema de persecución política era que la perito accediera directamente al municipio, y así fue. Ese fue un antecedente muy importante, y el resto son declaraciones de exfuncionarios y de funcionarios, informes periciales, etcétera, que han contribuido a que el tribunal forme su convicción respecto de que se debía decretar la prisión preventiva en este caso. Abogado, la figura que ha utilizado la defensa de madre cuidadora, ¿fue desestimada por el magistrado en esta oportunidad? No fue expuesta por el abogado defensor, así que el tema de madre cuidadora no fue algo que fue relevante para decretar la prisión preventiva. ¿Y el hecho de que Katy Barriga se esté dedicando actualmente a hacer contenido para adultos, podría haber sido un agravante dentro de la causa? No, para nada. Yo no creo que los jueces del Poder Judicial se dejen influir por ese tipo de situaciones, en lo absoluto. Gracias a ustedes.
fiscal encima. Bien, esperaremos declaraciones ahora del Ministerio Público con respecto a esta definición del juzgado de garantía. Se han recopilado, pudimos determinar nuevos delitos de falsificación. En esta oportunidad nosotros no adherimos, pero desde el principio siempre hemos señalado y sostenido que a juicio del Ministerio Público la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces agradezco que los querellantes hayan hecho esta solicitud al tribunal y que en base a la reformalización que hizo el Ministerio Público y los antecedentes nuevos que hay en la investigación se haya podido fundar correctamente y en este caso se accedió a la solicitud y lo cual estamos conformes, la verdad. ¿Por qué no hundieron, fiscal? ¿Por qué en esta oportunidad no se sumaron a la petición? Bueno, en esta oportunidad no lo hicimos porque tenemos diligencias pendientes que a nuestro juicio son relevantes, que tienen relación obviamente con las diligencias que se hicieron y que fueron de público conocimiento la semana pasada. Y así también existen diligencias pendientes de denuncias de posibles informes que hayan sido proporcionados de carácter falso en la propia audiencia. Por lo tanto, estamos a la espera de esas diligencias para hacer las solicitudes que corresponden. ¿Fue porque era sorpresivo que no se iba a admitir una prisión preventiva? ¿Era porque era sorpresivo y no quisieron apostar por eso? Perdón, no entendí. El informe de Contraloría fue clave para este decreto de la prisión preventiva por los antecedentes que dio, por los datos que se... Sí, por supuesto. O sea, uno de los antecedentes relevantes que tuvo a la vista el tribunal y que de hecho hizo mucho énfasis es en los nuevos hechos de la reformalización que dan cuenta de manera detallada de cómo la teoría del Ministerio Público es plausible. Por lo tanto, a nuestro juicio, la verdad es que esto es un éxito a la investigación y por lo tanto creemos que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde. Fiscal, brevemente, en síntesis, este informe de Contraloría, ¿qué se hacía? ¿Se falsificaba qué? ¿Se entregaba información con respecto a qué? ¿O qué nos entregaba finalmente? En síntesis, porque entiendo una situación... Sí, bueno, lo que señala el informe pericial, en definitiva, es que de manera fraudulenta se solicitaba al Consejo Municipal, mediante antecedentes falsos, autorización para sobreendeudar el municipio, de tal forma que con posterioridad estos gastos no alcanzaban a cubrir el presupuesto municipal y por lo tanto se iban escondiendo los gastos a fin de año. Todo eso quedó reflejado ahora en un informe pericial que nos puede dar cuenta de que es una deuda que se generó durante el periodo de la exalcaldesa, que esa deuda fue ocultada y fue sacada de la contabilidad, de tal forma que no se pudo fiscalizar correctamente ni por el Consejo Municipal ni por la Contraloría General de la República. Si bien el diputado Joaquín Lavín no figura como diputado en esta causa, pero también está siendo investigado por la Fiscalía Oriente, las diligencias continúan. Sí, por supuesto, esa investigación está en curso, pero es de carácter reservado. Por lo tanto, no me puedo referir a ella. ¿No habían los antecedentes completos como para adherir a una prisión preventiva? ¿Fue sorpresiva la decisión del juez? Bueno, la verdad es que cada juez puede ponderar los antecedentes que hay en ese momento. Nosotros, como le dijimos, en este momento nos encontramos haciendo diligencias que consideramos que eran relevantes para hacer una solicitud futura. Sin embargo, si en esta oportunidad se accedió a ello, nos parece fantástico porque también es resorte de los querellantes poder hacer estas solicitudes. En definitiva, creo que todo salió perfecto y la resolución de alguna forma refleja el trabajo que se ha hecho en la investigación, que es plausible y que se trata de delitos graves de fraude. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Estamos entendiendo para que Cati Barriga con estos delitos por los cuales se la formaliza? Fraude al fisco y también falsificación de documentos. Bueno, las penas, como nosotros hemos señalado desde un inicio, son gravísimas y parten desde los 5 años y un día y en este caso, por la reiteración de delitos cometidos, incluso superan los 10 años y un día. Por lo tanto, siempre hemos señalado exactamente lo mismo y creo que en este momento este juez accedió a la solicitud y me parece perfecto. Ahora, creo que es todo lo cual me voy a poder referir porque el resto de la investigación, como les dije, hay diligencias en curso que estamos efectuando, hay ampliaciones de querellas nuevas que probablemente podrían ser formalizadas y además hay una investigación que se encuentra con reserva respecto del diputado. Es todo lo que puedo señalar, por favor. Fiscal, muy brevemente, ¿podría solamente explicar el tema de la falsificación? Bueno, el propio informe pericial contable lo señala y ustedes también están en conocimiento de ello, son 32.700 millones de pesos aproximadamente. Ahí entonces las palabras de la fiscal Encina en este caso, finalmente por que se le da finalmente la prisión preventiva a Cati Barriga
a solicitud de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú, especialmente, y lo destacaba la fiscal, por un dato que es el informe de Contraloría que señala que desde la municipalidad se realizaba un fraude a ese ente. En el fondo, lo que ella explicaba, que por supuesto esto es mucho más extenso, pero en síntesis ella decía que la municipalidad solicitaba sobreendeudar a la municipalidad para luego esconder ese dinero y finalmente se lo llevaban y se perdía el rastro de ese monto. Y eso fue entonces el informe de Contraloría, que finalmente la fiscal destaca que fue clave para finalmente determinar la prisión preventiva de Katy Barriga, que debería comenzar hoy día. La defensa intentó pedir al magistrado que comenzara mañana para que ella pudiera ir a su casa, visitar a sus hijos, poner en orden algunas cosas, pero finalmente el magistrado le dice que debido a la igualdad ante la ley, ella tiene que comenzar a cumplir esa prisión preventiva hoy día, y entiendo que va a ser en la cárcel, en el centro penitenciario de mujeres de San Miguel. Entonces queda finalmente Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, con esta medida cautelar de prisión preventiva. Sí, en ese sentido, María Jesús, lo decía también la fiscal, pero para recapitular un poquito, en concreto, ¿se entiende cuáles son los nuevos antecedentes que finalmente hacen que el juzgado de garantía dictamine el cambio de cautelar de arresto domiciliario total a prisión preventiva? Recordando que esto mientras dure la investigación y se lleva a cabo el juicio oral, y obviamente también la defensa, lo decía el abogado Bonasich, podría recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir esto. Claro, esos nuevos antecedentes, lo que dicen los querellantes serían este monto que aumentó de 30.000 millones de pesos de fraude a cerca de 33.000 millones de pesos. También ellos exponían algunos testimonios que señalaban que Katy Barriga sí conocía la situación en que estaba la municipalidad y que sin embargo no hizo nada respecto a eso. Y también la fiscal destacaba que el antecedente clave es este informe que les comentaba de Contraloría, que señala que se intentaba endeudar el municipio, esconder ese dinero, y que finalmente eso es lo que se llevaban de la municipalidad y que era el monto que se iba perdiendo. Por supuesto, eso es algo mucho más complejo que se explicó durante la audiencia. Eso es la síntesis, lo que explicaba ahora la fiscal. Ese fue el dato clave para determinar la prisión preventiva de Katy Barriga. La fiscalía no había solicitado que se cambiara la medida cautelar de arresto domiciliario a prisión preventiva, sino que habían sido los querellantes, que es, como les decía al inicio, el Consejo de Defensa del Estado y la municipalidad. Sin embargo, señalaba la fiscal que a pesar de que ellos no habían solicitado este cambio de medida cautelar, ellos sí estaban conformes con lo que se dictaminó finalmente hoy día por parte del magistrado, y que este informe de Contraloría era la clave para determinar finalmente la prisión preventiva. Y claro, escuchábamos al abogado defensor de Katy Barriga. Él decía que para ellos, para la defensa, todo lo que se entregó no corresponde a ningún antecedente nuevo, era lo que se conocía de todas las audiencias que se han señalado, que se han realizado anteriormente, que no era algo, que los antecedentes que se entregaron no deberían haber dado la posibilidad de cambiar finalmente este arresto domiciliario total que tenía Katy Barriga a una medida más gravosa, que era la prisión preventiva. Sin embargo, ya conocemos que por parte de los querellantes y también por parte de la Fiscalía sí consideraron que todos los antecedentes que se entregaron hoy día eran nuevos y que daban el pase a que se aumentara, a que se diera en el fondo una medida cautelar más agravante, que finalmente era la prisión preventiva. Bien, María Jesús Chacov, desde el Centro de Justicia, entonces, con la definición de la justicia con respecto a la cautelar, la reformalización en este caso de la exalcaldesa de Maipú. Gracias, María Jesús, que esté muy bien, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. 6 de la tarde con 19.